Todas huían al ver a los hijos del varón viudo, y hasta que una mujer que se sentía invisible para la sociedad vio allí no solo una oportunidad de cambio, sino de un nuevo comienzo. Si les gustan las historias de amor y redención, no olviden suscribirse al canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Dejen su like si esta historia les llega al alma y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es en su ciudad. Ahora pónganse cómodos y prepárense, porque esta historia los va a atrapar de principio a fin. Las tierras calientes de Jalisco en 1897 eran tierra de hombres fuertes y mujeres aún más fuertes. Era necesario serlo para sobrevivir al sol a plomo, a las sequías periódicas, a las inmensas distancias entre un lugar y otro. La hacienda Santa Cruz se encontraba entre Jalisco y Michoacán, en una región donde la caña de azúcar seguía siendo la reina absoluta y los caciques imponían las reglas. Don Francisco Talavera cerró la puerta del establo con más fuerza de lo necesario. El sonido resonó en el pesado silencio de la tarde, asustando a los caballos. Apoyó la frente contra la madera áspera y cerró los ojos intentando controlar la respiración. Otro día terminando, otra noche acercándose, y él no sabía si tenía fuerzas para enfrentar lo que venía después. A sus 42 años, don Francisco era un hombre imponente, alto, de hombros anchos por el trabajo pesado, manos callosas. Había sido militar al final del imperio, servido con honor, ganado el título de coronel, no por tierras, sino por mérito. Después, heredó la hacienda de su padre y expandió las propiedades con trabajo duro y decisiones inteligentes. Debería estar en el apogeo de su vida. En cambio, se sentía como una cáscara vacía. Desde la casa grande llegaban los gritos de sus hijos. Otra bronca. Juan y José, los mellizos de 14 años, probablemente peleando de nuevo. O quizás era Pedro, el más chico, de 8 años, llorando por alguna cosa. Don Francisco ya no tenía energía para averiguarlo, no tenía energía para nada, además de trabajar hasta la extenuación y desmayarse de cansancio por la noche. 2 años. Habían pasado 2 años desde que Leonor se fue. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos lo sabían. La esposa del coronel don Francisco Talavera había abandonado a su marido y a sus 3 hijos pequeños para huir con un comerciante de la capital. El escándalo había sacudido toda la región. Las mujeres no hacían eso, no en esa época, no en esa sociedad. Una mujer que abandonaba a su familia era peor que una criminal, era una aberración. Don Francisco había quemado todas sus fotos, había retirado cada objeto que recordaba su presencia, pero no podía borrar los recuerdos, especialmente no las últimas palabras que ella había dicho antes de subirse a esa diligencia. Ya no aguanto más, Francisco. Esta vida me está matando. Tú, los niños, este lugar olvidado de la mano de Dios. Me estoy ahogando. Él no había intentado detenerla, orgullo quizás, o simplemente shock. Vio la diligencia partir, levantando polvo rojo del camino, y algo dentro de él murió con ella. Los muchachos reaccionaron cada uno a su manera. Juan, siempre el más explosivo, comenzó a pelear con todos, hermanos, trabajadores, hasta con su padre. José, el mellizo más callado, simplemente dejó de hablar durante 3 meses. Pedro, que tenía apenas 6 años en ese entonces, desarrolló pesadillas terribles, despertando todas las noches, gritando por una madre que no volvería. Don Francisco lo había intentado, Dios sabía que lo había intentado, pero criar a 3 niños solo mientras administraba una hacienda grande era imposible. La casa se fue a pique. La ropa se acumulaba sucia. Las comidas eran improvisadas. Los niños se volvieron desatados, sin disciplina, sin estructura. Doña Juana, la cocinera, hacía lo que podía, pero tenía 70 años y no podía también ser una madre sustituta. Don Chema, el capataz, ayudaba con los niños cuando estaba en la hacienda, pero tenía su propio trabajo. Y don Francisco se estaba ahogando. Fue el padre del pueblo quien primero sugirió: «Coronel, usted necesita una esposa, no por placer o compañía, sino por necesidad práctica».
Estos niños necesitan una madre. Usted necesita una compañera para administrar la casa. La idea era repugnante inicialmente. ¿Cómo reemplazar a Leonor? ¿Cómo traer a otra mujer a la cama que había compartido con ella? Pero a medida que pasaban los meses y la situación empeoraba, don Francisco comenzó a considerar que no sería un matrimonio de amor, sería un negocio, un acuerdo práctico entre adultos. Él ofrecería seguridad, un hogar, sustento. Ella ofrecería orden, cuidado de los niños, administración doméstica. Así de simple. Don Francisco no puso un anuncio en el periódico como algunos hacían. Eso sería admitir públicamente su desesperación. En cambio, dejó que conocidos supieran discretamente que estaba abierto a propuestas de matrimonio. Las noticias viajaban rápido en el campo. Pronto surgieron posibilidades. La primera fue Margarita Sierra, hija de un cacique vecino, 28 años, solterona según los estándares de la época, pero de buena familia. Su padre buscó a don Francisco con una propuesta. El matrimonio uniría las propiedades, fortalecería a ambas familias. Don Francisco aceptó el encuentro. Margarita era una mujer bonita, educada, con buenos modales. Conversaron en la sala de la Hacienda Sierra, siempre con una carabina a la vista. Ella hizo preguntas apropiadas sobre la propiedad, sobre los niños, sobre las expectativas. Todo parecía ir bien. Don Francisco comenzó a imaginar que quizás funcionaría. Entonces Margarita hizo la pregunta que lo dejó helado. ¿Es verdad que su primera esposa lo abandonó? Sí. ¿Por qué? Don Francisco dudó. Dijo que no soportaba esta vida. Margarita guardó silencio por un largo momento. Entonces, cuidadosamente, «Coronel Talavera, usted es un buen hombre y su propiedad es admirable, pero necesito ser honesta. Si su primera esposa, quien supongo lo amaba cuando se casaron, no pudo soportarlo, ¿cómo lo soportaría yo, una extraña? Además, bajó la voz. La gente habla. Dicen que sus hijos son complicados, que han espantado a varias institutrices, que la casa es caótica. Necesito una esposa, exactamente por eso, dijo don Francisco, intentando no sonar desesperado. Comprendo, pero temo que sería abrumada por la tarea. Le pido disculpas, no puedo aceptar. La negativa fue educada, pero definitiva. Don Francisco regresó a casa con la cara ardiéndole de vergüenza. La gente hablaba, claro que hablaba. Era el entretenimiento del pueblo, el chismorreo sobre el coronel cuyos hijos eran incontrolables. La segunda posibilidad fue aún más humillante. Lucinda, una viuda de 50 años, prima lejana de don Francisco, se ofreció voluntariamente. Ella tenía 4 hijos ya grandes y creía que podría poner orden en la hacienda Santa Cruz. Don Francisco, lo suficientemente desesperado como para considerar cualquier opción, aceptó que ella viniera a pasar una semana para evaluar la situación. La semana fue un desastre completo. Lucinda llegó con un baúl lleno de ropa y actitud de generala. Inmediatamente comenzó a reorganizar todo, los horarios, las comidas, la disposición de los muebles. Les gritaba a los niños por cualquier infracción. Le pegó a Pedro con una cuchara de palo porque derramó leche. Don Francisco intervino. «No le pegue a mis hijos. Necesitan disciplina», protestó ella. «Están completamente desatados. Son niños asustados que perdieron a su madre. No necesitan violencia, necesitan paciencia». «Paciencia». Lucinda rió amargamente. «Coronel, la paciencia no enseña respeto, mano firme sí». Al quinto día, Juan, en un acto de rebeldía calculada, soltó todas las gallinas del gallinero durante la noche. A la mañana siguiente, las aves corrían por todas partes, en la cocina, en la sala, hasta en el cuarto de Lucinda. Ella despertó con una gallina escarbando en su cama. Fue la gota que derramó el vaso. Lucinda hizo las maletas y se marchó esa misma mañana, declarando que los hijos de don Francisco eran unos demonios imposibles de controlar y que ella no se quedaría ni un día más en ese manicomio. Don Francisco castigó a Juan una semana sin caballo, pero secretamente sintió cierto orgullo por la creatividad del muchacho. Si Lucinda creía que la violencia era la respuesta, se merecía gallinas en la cama.
pero el incidente se corrió como reguero de pólvora. Ahora decían que no solo la esposa había abandonado al coronel Talavera, sino que la mujer que intentaba hacerse cargo de la casa salía huyendo en menos de una semana. Don Francisco se convirtió en una burla cruel. El coronel que ni pagando consigue esposa. Se oía en susurros no tan discretos en el pueblo. El tercer caso fue el más trágico. Teresa Méndez, prima en segundo grado, aceptó casarse con don Francisco por pura necesidad. Estaba en aprietos. Su papá había fallecido. Sus hermanos no la querían, sin dote, sin perspectivas. El matrimonio con un coronel viudo, incluso con 3 hijastros complicados, era mejor que ser una carga para parientes lejanos. El acuerdo fue hecho, la fecha marcada. Don Francisco hasta comenzó a tener esperanza. Teresa parecía una mujer práctica, realista, quizás funcionaría. 2 semanas antes de la boda, Teresa enfermó. Comenzó con tos, luego fiebre, después sangre al toser, tuberculosis. Se consumía rápidamente. Don Francisco la visitó en su lecho de muerte, sosteniendo su mano frágil, que ya era poco más que hueso cubierto de piel. «Lo siento», susurró ella. «Quería haber sido una buena esposa». «Lo habría sido». Don Francisco mintió gentilmente. Teresa murió 3 días antes de la fecha marcada de la boda. Don Francisco pagó un funeral digno, pero no fingió un duelo profundo. La había conocido solo superficialmente, pero su muerte consolidó su reputación de maldito. 3 intentos. Don Chema comentó con simpatía. «Coronel, quizás sea una señal para desistir». «No puedo desistir», don Francisco dijo, mirando la casa en desorden, a los hijos peleando en el patio. «No sobreviviremos así». Pero tampoco sabía ya qué hacer. A 500 kilómetros de allí, en Guadalajara, Isabel Montenegro enfrentaba su propio infierno personal. A sus 28 años, era viuda desde hacía 3 años. Su marido, Alberto Fonseca, comerciante de telas, había muerto de fiebre amarilla, dejándola con 5 hijos pequeños y un montón de deudas que ella desconocía. Isabel venía de buena familia. Los Montenegro tenían tierras, nombre, posición social. Había sido educada para ser la esposa de alguien importante. Había aprendido francés, piano, buenos modales, cómo administrar una casa grande con criados. El matrimonio con Alberto parecía perfecto, pero Alberto, descubrió después, era un apostador compulsivo. Había perdido fortunas en mesas de naipes, había pedido préstamos con intereses usureros. Cuando murió, las deudas aparecieron como buitres. Isabel tuvo que vender todo: casa, muebles, joyas, hasta el piano que amaba. Se mudó con sus 5 hijos a una casita en las afueras de Guadalajara, viviendo de la costura y el lavado de ropa para familias ricas. Las mismas familias que antes la trataban como igual, ahora la veían con lástima o desdén. Clara, la mayor a sus 12 años, ayudaba con sus hermanas menores. Beatriz, de 10 años, se estaba amargando por la pobreza. Sofía, de 7, era inquieta y problemática. Ana, de 5, no entendía por qué ya no tenían la casa bonita. Y Miguel, de solo 3 años, era demasiado joven para entender cualquier cosa, excepto que frecuentemente tenía hambre. Pero lo peor no era la pobreza, era la familia de Alberto. Edmundo Fonseca, hermano mayor de Alberto, esperó un tiempo prudente, cerca de un año antes de hacer su jugada. Apareció en la casita de Isabel con una propuesta. Él se quedaría con las 4 niñas, las criaría adecuadamente, les daría educación, las casaría bien. Isabel podría quedarse con Miguel. «Está loco si cree que voy a separar a mi familia», Isabel dijo, su voz temblando de rabia. «No está separando, está siendo realista». Edmundo replicó: «Usted no tiene condiciones para criar a 5 hijos. Apenas come. ¿Quiere que mis sobrinas crezcan en la miseria? Quiero que crezcan conmigo. Soy su madre». «Sí, pero no puede sustentarlas». Edmundo hizo una pausa calculada. «Hay también la cuestión de las tierras». «¿Qué tierras?» Su padre dejó una propiedad en testamento, 5 hectáreas cerca de Tlaquepaque, actualmente en fideicomiso hasta que Clara cumpla los 18 años.
Como tutor legal de las niñas, yo las administraría. Ahí está, Isabel interrumpió. No quiere a mis hijas, quiere las tierras. Quiero lo que es mío por derecho de sangre. No es suyo, es de mis hijas y no las tocará mientras yo esté viva. Edmundo se fue ese día, pero Isabel sabía que volvería. Hombres como él no se rendían fácilmente, y él tenía la ley de su lado. Los tíos tenían derecho legal de solicitar la custodia si probaban que la madre era inadecuada. Y Isabel, viviendo en pobreza, sola, sin recursos, sería muy fácil de describir como inadecuada. Necesitaba una solución. Rápido. Fue su vecina, doña Rosa, quien lo mencionó primero. Isabel, usted todavía es joven y bonita. ¿Por qué no se casa de nuevo? ¿Con quién? ¿Qué hombre quiere a una viuda con 5 hijos y sin dote? ¿Hombres del campo? Doña Rosa dijo pensativamente. Hacendados, dueños de ingenios. Ellos necesitan esposas para cuidar las casas y los hijos. Usted necesita seguridad. Sería un trato justo. La idea era repugnante. Isabel había jurado, después de la muerte de Alberto, que nunca más dependería de un hombre. Pero mirando a sus hijas, Clara cada día más delgada porque le daba su comida a sus hermanas menores, Beatriz con remiendos sobre los remiendos de sus vestidos, Sofía sin zapatos adecuados, Isabel se dio cuenta de que el orgullo era un lujo que no podía pagar. ¿Cómo encuentro a esos hombres? Hay casamenteros, personas que facilitan los matrimonios. Déjeme preguntar. 2 semanas después, Isabel estaba conversando con don Antonio, un hombre mayor que servía como casamentero del campo. Tengo una posibilidad, dijo. Un coronel del interior de Michoacán, viudo, 3 hijos, propiedad grande, situación financiera estable. ¿Por qué necesita un casamentero? Un hombre así debería tener filas de pretendientes. Don Antonio dudó. Hay peros. Su primera esposa lo abandonó, causó un escándalo. Y los hijos son conocidos por ser complicados. ¿Complicados cómo? Digamos que algunas candidatas anteriores no duraron mucho. Isabel debería haber rechazado allí mismo, pero Edmundo había aparecido nuevamente la semana anterior, esta vez con su abogado. Documentos oficiales alegando que Miguel, como el único nieto masculino de Alberto, debía ser criado por la familia Fonseca. Era una jugada para forzar a Isabel a negociar por las niñas. Ella tenía el agua hasta el cuello y se ahogaba rápido. Diga al coronel que acepto conocerlo. Isabel dijo cada palabra que le costaba un pedazo de su orgullo. Don Francisco recibió el mensaje de don Antonio con sorpresa y desconfianza. ¿Otra candidata, después de 3 fracasos humillantes? Es diferente esta vez. El casamentero escribió: Señora de Guadalajara, viuda, 38 años. 28, corrigió Isabel. 28 años, educada, de buena familia, aunque en circunstancias mermadas. Y coronel, ella tiene 5 hijos propios. Don Francisco leyó la carta 3 veces. 5 hijos. La mujer quería traer 5 niños adicionales. Él apenas podía con 3. «Está loco», le dijo a don Chema. «Pasaríamos de 3 a 8 niños. 8 es mucho». Don Chema estuvo de acuerdo. Pero piense, ella entiende lo que es criar hijos. No es una muchacha ingenua que cree que un niño es una muñeca. Es una madre experimentada en criar 5, no 8. Y ella trae ayuda integrada. Las hijas mayores que pueden cuidar a las menores. No es solo una boca más, es todo un sistema. Don Francisco odiaba admitirlo, pero había lógica. Y estaba lo suficientemente desesperado como para considerar cualquier cosa. Marque un encuentro, y dijo finalmente, pero sin compromiso, la conoceré primero. Isabel hizo un viaje de 3 días hasta el campo. Dejó a los niños con doña Rosa, llevando solo a Clara como acompañante. Si era rechazada, no quería que todas vieran la humillación. La hacienda Santa Cruz era más grande de lo que había imaginado. Casa grande de 2 pisos, cañaverales que se extendían hasta el horizonte, trabajadores libres por todas partes. Era una propiedad próspera, bien administrada. Pero la casa era otra historia. Don Francisco las recibió en la sala, que estaba en un estado deplorable. Muebles cubiertos de polvo, una pila de ropa en un rincón,
Un plato sucio olvidado en una mesa lateral, olor a humedad impregnando todo. Isabel mantuvo una expresión neutra, pero Clara no pudo disimular el shock. Don Francisco notó: «Sé que está desordenado. Es parte del problema». «Ya veo», Isabel dijo diplomáticamente. Él era un hombre imponente, alto, fuerte, con ojos que ya habían visto mucho dolor. No era guapo en el sentido convencional, pero tenía una presencia que exigía respeto. Isabel entendió inmediatamente por qué había sido oficial militar. Don Antonio dijo que tiene 5 hijos. Don Francisco comenzó sin preámbulos: 4 niñas y un niño. ¿Edades? Clara aquí tiene 12, Beatriz 10, Sofía 7, Ana 5, Miguel 3. Don Francisco asintió, procesando. ¿Y sabe que tengo 3 hijos, mellizos de 14 y un niño de 8? Lo sé. ¿Sabe que mi primera esposa me abandonó? ¿Que hay un escándalo asociado a mi nombre? Sé eso también, y aún así vino. Isabel alzó la barbilla, la postura orgullosa de los Montenegro aflorando. Coronel Talavera, seré directa porque no tenemos tiempo para juegos. Estoy en una situación desesperada. La familia de mi difunto marido está intentando quitarme a mis hijos. No tengo recursos para luchar en un tribunal. Necesito seguridad, un hogar, un nombre masculino que me dé protección legal. Y yo necesito una mujer que administre esta casa y cuide a mis hijos. Don Francisco dijo igualmente directo: no puedo ofrecer romance, no puedo ofrecer amor, puedo ofrecer seguridad, sustento, respeto. No busco romance, busco una sociedad práctica. 8 niños en total, ¿puede con eso? Isabel miró alrededor de la sala caótica, al hombre desesperado frente a ella, a la enormidad de lo que estaba considerando. Sería una locura, absolutamente insensato, pero miró también a Clara a su lado, a la hija que estaba perdiendo su infancia porque tenía que ayudar a sustentar a la familia. Pensó en las otras 4 en Guadalajara, especialmente en Miguel, a quien Edmundo quería arrancarle de los brazos. «Puedo darle», dijo con una convicción que no sentía completamente. Don Francisco la estudió. «¿Cómo sé que no huirá como Leonor huyó? ¿Cómo sé que no se rendirá como las otras? Porque no tengo a dónde huir. Esta sería mi última opción. O hago que funcione aquí, o pierdo a mis hijos. Así de simple». La brutal honestidad de la respuesta pareció convencer a don Francisco más que cualquier promesa romántica. «Está bien», dijo. «Propongo lo siguiente. Venga con sus niños, pruebe por 2 meses. Si funciona, nos casamos oficialmente. Si no funciona, la ayudo financieramente a establecerse en otro lugar. No la dejaré desamparada». Era una oferta justa, más que justa, considerando las circunstancias. «Acepto», Isabel dijo, «pero una condición». «¿Cuál?» «Mis hijas son mías. Si alguien, usted, sus hijos, cualquiera las maltrata, me iré inmediatamente. No es negociable, justo, y la misma regla para mis hijos. No acepto malos tratos». Se estrecharon las manos firmemente. Era un acuerdo comercial, no una promesa de matrimonio, pero era un comienzo. Clara se mantuvo callada durante toda la conversación. Solo después, en el viaje de regreso, le susurró a su madre: «Parece aterrador. Parece», Isabel asintió, «pero también parece honesto. En este momento la honestidad vale más que el encanto». «¿Y sus hijos, si son terribles, entonces seremos terribles también?», Isabel dijo con humor sombrío. «Los Montenegro no se rinden». Pero por la noche, sola en una cama prestada en una posada en el camino, Isabel se permitió un momento de pánico. ¿Qué estaba haciendo? Llevando a 5 hijos a la casa de un extraño, para casarse con un hombre que no conocía, para criar a 8 niños que probablemente se odiarían. Era una locura, era desesperación, era la única oportunidad que tenía. La carreta se meneaba violentamente por los caminos empedrados y llenos de baches que llevaban a la hacienda Santa Cruz. Isabel se aferraba fuerte al borde de madera gastada, intentando mantener el equilibrio mientras observaba a sus 5 hijos amontonados entre los baúles y bultos de ropa. Clara, la mayor, mantenía el rostro girado hacia la ventana, negándose a mirar a su madre. Beatriz,
Abrazaba a Sofía, que lloriqueaba bajito. Ana, de apenas 5 años, dormía en el regazo de Miguel, el más chico de 3 años, que también cabeceaba con la boca entreabierta. El sol estaba en el medio del cielo cuando la propiedad finalmente surgió en el horizonte. Isabel sintió el corazón oprimírsele. La hacienda era más grande de lo que imaginaba, con la casa grande erigida en lo alto de una pequeña loma, rodeada de palmeras imperiales que se curvaban al viento. Alrededor, los cañaverales se extendían hasta donde la vista alcanzaba, algunos verdes y vigorosos, otros amarillentos por la sequía que amenazaba la región. «¡Llegamos!», anunció el carretero, escupiendo en el suelo antes de tirar de las riendas. Isabel bajó primero, alisándose el vestido de lino ya arrugado por el viaje. Era su mejor vestido, el único que aún mantenía algo de dignidad, aunque los puños estaban gastados y el dobladillo necesitaba remiendos. Había sido un regalo de bodas de su primer marido, cuando aún creía en promesas de amor eterno. La puerta de la casa grande se abrió y don Francisco Talavera bajó los amplios escalones del porche. Usaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas, revelando antebrazos bronceados por el sol. El espeso bigote y el cabello oscuro tenían algunos hilos grises en las sienes. Sus ojos castaños la observaban con una mezcla de evaluación y algo que Isabel no logró descifrar completamente. Quizás inquietud, quizás arrepentimiento. «¿Señora Montenegro?», la saludó formalmente, quitándose el sombrero. «Don Francisco Talavera», ella respondió, manteniendo la postura erguida que había aprendido desde niña. «Una dama nunca se inclina», decía su madre, incluso cuando el mundo se desmorona alrededor. Detrás de don Francisco, 3 niños observaban desde el porche. Los mellizos, Juan y José, eran imposibles de distinguir a la distancia, ambos altos para sus 14 años, delgados y con la misma mirada desafiante. Pedro, el más joven, se escondía parcialmente detrás de una columna, solo sus ojos oscuros y asustados visibles. «¿Sus hijos?», don Francisco preguntó mirando la carreta. «Sí, Clara tiene 12 años, Beatriz 10, Sofía 7, Ana 5 y Miguel». Isabel hizo un gesto para que bajaran. «Vengan, niños». Clara fue la primera, bajando con la misma postura orgullosa de su madre, la barbilla erguida y los ojos verdes desafiantes. Había heredado eso de los Montenegro, esa incapacidad para mostrar debilidad, incluso cuando el corazón sangraba por dentro. Beatriz vino después, sosteniendo a Sofía de la mano. Ana tropezó en los escalones de la carreta e Isabel la sostuvo rápidamente. Miguel tuvo que ser cargado, todavía somnoliento y confundido. Los 3 niños de don Francisco bajaron del porche lentamente como depredadores, evaluando el territorio desconocido. Los mellizos intercambiaron miradas entre sí, una comunicación silenciosa que solo hermanos muy cercanos desarrollan. Pedro permaneció 2 escalones arriba, listo para huir en cualquier momento. «Juan, José, Pedro», don Francisco llamó con voz firme. «Saluden a la señora y a sus hijos». «Buenas tardes», dijeron los mellizos al unísono, pero sin una pizca de calidez en la voz. Pedro no dijo nada, solo encaró a Isabel con ojos que parecían acusarla de algún crimen que ella aún no comprendía. El silencio que siguió era denso como el aire antes de una tormenta. Los niños se observaban como ejércitos contrarios, calculando fuerzas, buscando debilidades. Isabel conocía esa mirada. Era la misma que veía en el espejo en los últimos 3 años. La mirada de quien perdió mucho y ahora protegía ferozmente lo poco que le quedaba. «Don Chema», don Francisco llamó fuerte. Un hombre moreno de mediana edad apareció por el costado de la casa, limpiándose las manos en el delantal. «Ayúdela a descargar las cosas de la señora. Los baúles van al cuarto principal. El resto distribúyalo en los cuartos de los niños». «Cuarto principal». Isabel alzó una ceja. «Pensé que tendríamos arreglos separados». Don Francisco la encaró directamente. «Estamos casados a los ojos de la ley y de Dios. No voy a alimentar chismes, dándole un cuarto separado. Pero hay un biombo en el cuarto. Cada uno tendrá su espacio». Isabel asintió, sintiendo las mejillas calentarse. No era exactamente lo que esperaba,
pero tenía sentido. Las apariencias debían mantenerse. Las niñas se quedarán en el cuarto contiguo al nuestro. Don Francisco continuó señalando hacia la casa. El niño puede quedarse con mis hijos. Hay 3 cuartos en el piso de arriba, todos conectados. Miguel, ¿duerme conmigo? Isabel dijo firme, apretando a su hijo contra el pecho. Tiene 3 años. Exactamente. Es muy pequeño para dormir lejos de su madre. Don Francisco pareció a punto de discutir, pero entonces simplemente se encogió de hombros. Como quiera, entonces los niños tendrán un cuarto, las niñas otro, y nosotros el tercero. No voy a compartir cuarto con ellas, declaró Juan cruzando los brazos. Ni yo, José secundó. No les pregunté su opinión. Don Francisco replicó secamente. Ustedes dormirán donde yo mande. Clara dio un paso al frente. Nosotras tampoco queremos compartir nada con ellos. Isabel le sujetó el brazo a su hija con firmeza. Clara, silencio. La niña retrocedió, pero sus ojos verdes chispeaban resentimiento. Vamos a entrar, don Francisco dijo, ya caminando hacia la casa. La cena será servida en 1 hora, tiempo suficiente para instalarse. La casa grande era impresionante por fuera, pero el interior contaba una historia diferente. El corredor principal era amplio, con piso de tablas anchas que crujían a cada paso. Las paredes, antaño blancas, estaban amarillentas y desconchadas en algunos puntos. Muebles pesados de caoba ocupaban la sala principal, cubiertos por una fina capa de polvo. Había retratos en las paredes, rostros serios de antepasados que parecían juzgar a Isabel mientras pasaba. Un retrato en particular llamó su atención. Una mujer joven y bonita, de cabello oscuro y sonrisa enigmática, vestida con un traje elegante que debía haber costado una fortuna. Los ojos eran claros, casi transparentes. Mi madre, don Francisco, dijo, notando la mirada de Isabel, murió cuando yo tenía 12 años. Era muy bonita, sí. Él no elaboró siguiendo en dirección a la escalera. Isabel notó la ausencia de otros retratos femeninos, ninguna imagen de la mujer que había abandonado a don Francisco y a sus hijos, como si ella hubiera sido borrada de la historia de la familia, una mancha que necesitaba ser olvidada. El cuarto principal era espacioso, con una cama grande de madera oscura, un imponente guardarropa y una cómoda con espejo. Una puerta lateral llevaba a un pequeño baño, un lujo raro en la región. Como prometido, un biombo de madera tallada dividía la habitación en 2 áreas. Del lado de don Francisco, todo estaba organizado de manera militar. Ropa doblada, botas alineadas, nada fuera de lugar. Del lado que sería de Isabel, había solo una pequeña cuna para Miguel y espacio vacío, esperando ser llenado. Creo que sirve, Isabel dijo, más para sí misma que para don Francisco. Tiene agua en la jarra para lavarse. Si necesita algo, llame a doña Juana. Ella se encarga de la cocina y de la casa. Doña Juana trabaja aquí desde que me casé. ¿Desde que usted se casó la primera vez? Isabel pensó, pero no dijo. Entiendo. Don Francisco pareció a punto de decir algo más, pero entonces solo asintió con la cabeza y salió cerrando la puerta tras de sí. Isabel se quedó parada en medio del cuarto, todavía sosteniendo a Miguel, que ahora estaba despierto y mirando alrededor con curiosidad. El silencio de la casa era pesado, roto solo por los sonidos distantes de los niños siendo instalados en sus respectivos cuartos y por el crujir de las tablas, mientras don Chema subía y bajaba con los baúles. «Mamá, este lugar es raro», Miguel susurró. «Es nuestro hogar ahora, mi amor». Isabel respondió besándole la frente. «Nos acostumbraremos». Pero mientras decía eso, una pequeña voz en su cabeza preguntaba, ¿será verdad? La cena fue servida a las 6 de la tarde, como don Francisco había anunciado. La mesa del comedor era larga, de madera maciza, con capacidad para 12 personas. Isabel se sentó en la cabecera opuesta a don Francisco, con sus hijas de un lado y su hijo del otro. Los 3 niños de don Francisco ocuparon el lado opuesto, creando una clara división territorial. Doña Juana, una mujer robusta de unos 50 años,
con cabellos grises recogidos en un chongo apretado, sirvió la comida en silencio. Caldo de frijol con carne seca, sopas de harina de maíz, col rehogada y yuca cocida. Comida sencilla, pero abundante. Isabel notó que la cocinera apenas la miraba, como si evitara reconocer su presencia. «Vamos a agradecer», don Francisco dijo, inclinando la cabeza. Todos imitaron, menos Clara, que mantuvo los ojos abiertos desafiadoramente. «Señor, gracias por esta comida y por mantener esta casa. Amén». «Amén», murmuraron las voces alrededor de la mesa. El silencio que siguió fue roto solo por el tintineo de las cucharas contra los platos. Isabel observó a los niños comer, o mejor dicho, atacar la comida como si no hubieran visto una comida decente en días. Sofía y Ana comían con las manos, olvidando completamente los modales que ella había intentado enseñarles. Miguel esparcía frijoles por el plato. Beatriz, al menos, mantenía algo de compostura. Del otro lado, los niños de don Francisco no eran mucho mejores. Juan y José disputaban quién comía más rápido, dándose codazos mutuamente. Pedro comía despacio, los ojos fijos en el plato como si quisiera desaparecer. «Tenedor y cuchillo, Sofía», Isabel dijo bajo. «No sé usarlos bien», la niña se quejó. «Pues aprende. Aquí nadie se fija en esas mañas». Juan dijo alto, la boca llena de carne. «No hables con la boca llena», Isabel replicó automáticamente. El niño la encaró con ojos desafiantes. «Usted no es mi madre para estarme mandando». «Juan», don Francisco advirtió. «Es verdad, llegó hoy y ya quiere mandarnos. Le dije que parara». «No». Juan tiró el tenedor en el plato con un estruendo. «Todas las demás se fueron. Esta también se irá. ¿Por qué tenemos que obedecer?» José apoyó a su hermano en silencio, cruzando los brazos. Pedro se encogió en su silla, claramente incómodo con el confrontamiento. Isabel colocó cuidadosamente los cubiertos sobre el plato y miró directamente a Juan. «Tienes razón. No soy tu madre. Nunca intentaré reemplazar a quien ella fue para ti». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Pero soy la señora de esta casa ahora quieras o no, y en esta casa comemos con cubiertos y no hablamos con la boca llena, no por mañas, sino por respeto. Respeto por quien preparó la comida, por quien está en la mesa con nosotros y por nosotros mismos». «Yo no la respeto a usted», Juan dijo, pero había menos convicción en su voz. «No necesitas, pero seguirás las reglas». «¿Y quién me va a obligar?» «Juan, basta», don Francisco dijo con voz de mando militar. «A tu cuarto ahora». «Pero papá». El niño se levantó bruscamente tirando la silla. Salió pisando fuerte, dando portazos en el camino. José lo siguió en solidaridad silenciosa, aunque parecía menos convencido. Pedro permaneció, los ojos aún fijos en el plato. Del lado de Isabel, Clara sonrió satisfecha. «Bien hecho, Clara», Isabel advirtió. «¿Qué? Se lo merecía. Y tú también irás a tu cuarto si no controlas esa lengua». La niña frunció el ceño, pero volvió a comer en silencio. El resto de la comida transcurrió en tenso silencio. Cuando doña Juana vino a recoger los platos, Isabel notó la mirada de reprobación que la mujer le lanzó. «Otra enemiga», pensó, como si no tuviera suficientes. Después de la cena, don Francisco se retiró a su estudio sin una palabra. Los niños se dispersaron a sus cuartos, excepto Pedro, que se quedó en la sala, observando a Isabel acomodar algunos objetos en su lugar. «¿Usted también se va a ir?», preguntó de repente, su voz fina y asustada. Isabel se detuvo, un candelabro de plata en la mano. «¿Qué? ¿Se va a ir como mi madre, como las otras?». El corazón de Isabel se oprimió al ver el miedo en los ojos del niño. Él no estaba siendo hostil como sus hermanos. Estaba aterrorizado. Ella se arrodilló frente a él poniéndose a su altura. «No me voy, Pedro. Todas dicen eso, después se van. Yo no soy todas. ¿Sabes por qué?». Ella esperó hasta que él negó con la cabeza. «Porque yo también tengo hijos que dependen de mí. No puedo salir corriendo. Este es mi hogar ahora, para bien o para mal. Esto significa que es tu hogar también y el de tus hermanos y el de mis hijos, todos juntos». «No me gusta compartir», confesó bajito.
A nadie le gusta, pero a veces no tenemos elección. Isabel tocó suavemente el rostro del niño. Pero puedo prometerte una cosa. No me iré, aunque tus hermanos sean terribles conmigo, aunque sea difícil, me quedaré. Pedro la estudió por un largo momento, como si buscara señales de mentira. Entonces lentamente asintió con la cabeza. Ahora ve a dormir, mañana será un día largo. Él obedeció, subiendo las escaleras despacio. Isabel se quedó allí arrodillada en el suelo de la sala, sintiendo el peso de todas las promesas que acababa de hacer, promesas que no sabía si podría cumplir. Los primeros días fueron una guerra de desgaste. Juan y José probaban a Isabel en cada oportunidad. Tinta roja aparecía misteriosamente en los vestidos de las niñas. Sapos eran colocados en los zapatos de Clara. La comida de Sofía desaparecía del plato cuando ella no estaba mirando. Miguel fue encerrado en el closet 2 veces, llorando hasta que alguien escuchó sus gritos. Isabel mantenía una postura firme, castigando infracciones con tareas extras, pero nunca gritando, nunca perdiendo el control. Esto frustraba a los mellizos más que cualquier castigo físico. Querían verla quebrar, irse, huir como las otras, pero Isabel permanecía inquebrantable como una roca contra la marea. Las niñas, por su parte, formaron su propia resistencia. Clara se negaba a obedecer las órdenes de don Francisco. Beatriz provocaba a Pedro siempre que podía. Sofía robaba comida de la cocina, desafiando las reglas de la casa. Ana lloraba por todo, queriendo atención constante. La casa era un campo de batalla, y doña Juana observaba todo con satisfacción mal disimulada, esperando el día en que Isabel se rendiría. Don Francisco se mantenía apartado, saliendo al amanecer para supervisar el trabajo en los cañaverales y regresando solo al anochecer, demasiado cansado para mediar conflictos. Cuando Isabel intentaba hablar con él sobre los problemas, él solo decía: «Resuélvalo de la mejor manera que pueda. Usted es la señora de la casa». Pero ella no se sentía señora de nada. Se sentía una intrusa en territorio hostil, librando una batalla que quizás no pudiera vencer. En la quinta noche, Isabel estaba en la cocina terminando de lavar los trastes de la cena. Doña Juana había olvidado hacerlo antes de retirarse, otra prueba a su paciencia. Sus manos, antaño suaves y cuidadas, ahora estaban ásperas y rojas por el agua caliente y el jabón de ceniza. Escuchó pasos detrás de sí y se volteó, esperando encontrar a don Francisco. Pero era Juan sosteniendo algo en las manos. «Vine a devolver esto», dijo, colocando un broche de plata sobre la mesa. Era de Isabel, había pertenecido a su madre. «¿Lo robaste?» «Lo tomé prestado». Robar y tomar prestado son cosas diferentes. Iba a devolverlo. Isabel se secó las manos y tomó el broche examinándolo. «¿Por qué me lo devuelves ahora?» Juan metió las manos en los bolsillos, incómodo. «Pedro dijo que usted prometió quedarse incluso si somos terribles». «Lo prometí». Ninguna de las otras prometió. Yo no soy las otras. El niño la estudió, claramente confundido. ¿Por qué vino usted? No fue por el dinero, porque mi padre no es tan rico como parece. No fue por amor, porque ustedes ni se conocían. Entonces, ¿por qué? Isabel consideró mentir, dar una respuesta bonita y adecuada, pero había una honestidad cruda en la pregunta del niño, y él merecía la honestidad de vuelta. Porque no tenía elección. Ella dijo simplemente: «La familia de mi difunto marido quería quitarme a mis hijos. Yo estaba sin dinero, sin casa propia, sin opciones. Su padre ofreció un hogar, seguridad. Yo acepté. Entonces fue por necesidad. Sí, no por querer a la gente. No los conozco lo suficientemente bien como para quererlos o no quererlos», Isabel dijo honestamente. «Pero estoy intentando. Ustedes no lo están facilitando». Juan casi sonrió. Casi. Los otros también intentaron al principio. Luego se rindieron. «Yo no voy a rendirme». «¿Cómo puede estar segura?» «Porque rendirme significaría perder a mis propios hijos, y eso nunca lo haré. Así que, les guste o no, estoy atrapada aquí tanto como ustedes». Hizo una pausa. «Pero podemos hacer esto menos miserable para todos, o podemos continuar esta guerra hasta que alguien se lastime de verdad».
La elección es suya. Juan se quedó en silencio por un largo momento. Entonces asintió levemente con la cabeza y salió sin otra palabra. No era una tregua, pero era el comienzo de algo. Quizás un reconocimiento mutuo de que estaban todos atrapados en la misma situación. Isabel volvió a los trastes, pero ahora había una pequeña semilla de esperanza plantada en su pecho. Pequeña, frágil, pero allí. 2 semanas después de la llegada de Isabel, el infierno se instaló de una forma que nadie esperaba. Clara estaba ayudando a tender la ropa en el tendedero cuando dejó caer un bulto de sábanas. Al agacharse para recogerlas, notó una mancha oscura en su propio vestido. Su corazón se disparó. Miró alrededor verificando si alguien había visto. Entonces corrió hacia adentro de la casa, las piernas temblándole. En el cuarto que compartía con sus hermanas, Clara trancó la puerta y examinó el vestido. Sangre fresca y oscura. Ella sabía lo que era. Teóricamente, su madre había intentado explicar años atrás, de forma vaga y avergonzada, que un día eso sucedería. Pero Clara no estaba preparada. No ahora, no aquí en esta casa extraña, rodeada de personas que apenas conocía. El pánico se apoderó de ella. Se quitó el vestido con manos temblorosas, lo escondió debajo de la cama, se puso otro y se acurrucó en posición fetal, abrazando las rodillas. No podía contarle a nadie, especialmente no a aquel hombre que ahora era su padrastro. ¿Cómo explicaría? ¿Cómo pediría lo que fuera que necesitara? Un golpe en la puerta la hizo saltar. «Clara, ¿estás ahí?», era la voz de Isabel. Estoy bien, solo descansando». «Abre la puerta». «No». Silencio. Entonces, Clara, lo sé. Vi la mancha en el tendedero. La vergüenza le quemó la cara a la niña. Quería morir allí mismo, desaparecer. «Váyase». «No me iré». «Abre la puerta o le pido a doña Juana que la abra con la llave de repuesto». Clara consideró ignorarla, pero sabía que Isabel cumpliría la amenaza. Reticente, destrancó la puerta. Isabel entró rápidamente, cerrándola tras de sí. «¿Cuándo comenzó?», preguntó sin rodeos. «Hoy, hace unas horas». Clara mantuvo los ojos en el suelo. Isabel se sentó en la cama junto a su hija. «¿Te duele?». «Un poco, pero es molestia. Es normal, pasará». Le tomó la mano a Clara. «¿Por qué te encerraste aquí?». «Porque no sé qué hacer». Clara explotó, las lágrimas finalmente rodando. «Porque tengo vergüenza y tengo miedo, y no quiero que nadie sepa, especialmente esos niños horribles o ese hombre. Don Francisco es tu padrastro ahora. No me importa lo que sea. No quiero que sepa sobre esto». Isabel suspiró. «Él no necesita saber los detalles, pero necesitaré ayuda para conseguir lo que necesitas». «¿Qué?». «Paños absorbentes, analgésicos. Si el dolor empeora, quizás té de hierbas». Isabel apartó el cabello del rostro de Clara. «No puedes pasar por esto sola, hija. En la ciudad yo tenía a mis amigas, ellas entendían, pero aquí». Clara gesticuló vagamente. «Aquí no tengo a nadie. Me tienes a mí. Usted siempre está ocupada con los otros, Miguel, las pequeñas, intentando agradar a ese hombre». «No estoy intentando agradar a nadie. Estoy intentando sobrevivir así como tú». Isabel sujetó firme la mano de su hija. «Sé que no elegiste estar aquí. Ninguna de nosotras eligió, pero estamos y necesitamos cuidarnos la una a la otra». Clara finalmente miró a su madre. «Tengo miedo de que todo empeore. Quizás sí, probablemente sí, pero lo enfrentaremos juntas». Fue la primera vez en semanas que Clara se permitió la vulnerabilidad. Se arrojó a los brazos de su madre y lloró. Todas las frustraciones y miedos acumulados saliendo en sollozos convulsivos. Isabel la sostuvo firme, acariciando sus cabellos, murmurando palabras de consuelo. Cuando Clara finalmente se calmó, Isabel la ayudó a limpiarse. Le enseñó cómo usar los paños adecuadamente y preparó un té de manzanilla para aliviar los cólicos. Entonces, haciendo prometer a Clara que se quedaría descansando, salió para conseguir suministros. Don Francisco,
Estaba en su estudio revisando libros de contabilidad cuando Isabel llamó a la puerta. «Adelante». Ella entró cerrando la puerta tras de sí. «Necesito ir al pueblo». Él levantó los ojos, sorprendido. «Ahora ya está oscureciendo. Es urgente. ¿Qué pasó?» Isabel dudó. ¿Cómo explicar sin violar la privacidad de Clara? «Una de mis hijas necesita artículos femeninos. No puedo esperar hasta mañana». Don Francisco frunció el ceño, claramente confundido. Entonces la comprensión lentamente surgió en su rostro junto con el bochorno. «Ah, sí. Entonces necesito ir o que alguien vaya por mí». «Yo iré», él dijo levantándose. «No». Isabel casi gritó. «Quiero decir, no sería apropiado que un hombre comprara esas cosas. Entonces mando a doña Juana. Doña Juana no me quiere. Hará lo posible por hacerlo humillante para Clara». Don Francisco se pasó la mano por el rostro exasperado. «Entonces, ¿qué sugiere? Hay una partera en el pueblo, una mujer que podría traer discretamente lo que necesitamos. Doña Benita, ella atiende partos y conoce hierbas medicinales». «Perfecto. ¿Puede mandarla aquí hoy?» Don Francisco estudió a Isabel por un momento. «¿Clara está bien físicamente?» «Sí, emocionalmente». Isabel suspiró. «Es difícil para una niña pasar por esto en un lugar nuevo, rodeada de extraños». Algo pasó por el rostro de don Francisco. Comprensión quizás o un recuerdo. «Mando a don Chema a buscar a doña Benita ahora mismo». «Gracias». Ella estaba casi en la puerta cuando él habló nuevamente. «Isabel». Ella se detuvo, sorprendida. Era la primera vez que él la llamaba por su nombre. «Sí». Está manejando bien todo esto. No era exactamente un cumplido, pero viniendo de él, significaba algo. Isabel asintió con la cabeza y salió. Doña Benita llegó una hora después, una mujer pequeña y anciana, con manos hábiles y ojos amables. Ella trajo todo lo que Clara necesitaba y aún se quedó conversando con la niña, explicándole lo que estaba sucediendo con su cuerpo, respondiendo preguntas que Clara tenía vergüenza de hacerle a su propia madre. Cuando la partera finalmente se fue, Clara estaba visiblemente más tranquila. Isabel la arropó en la cama como no hacía en años, desde que la niña había decidido que era demasiado grande para mimos infantiles. «Mamá», Clara llamó cuando Isabel apagaba la lámpara. «Sí, gracias por no hacerme sentir mal». Isabel sintió el corazón oprimírsele. «Nunca hay nada de malo en ti, mi hija. Nunca». Salió del cuarto y fue al suyo, donde don Francisco ya estaba sentado en la cama de su lado del biombo, quitándose las botas. «¿Doña Benita pudo ayudar?» Él preguntó sin mirarla. «Sí, Clara está mejor». Bueno, un silencio incómodo se instaló. Isabel se preparó para dormir de su lado del biombo, cambiándose de ropa con movimientos rápidos y eficientes. Miguel ya dormía en la cuna, el pulgar en la boca. «Isabel», don Francisco llamó. «Sí, es usted una buena madre». Ella se quedó inmóvil, sosteniendo el cepillo de pelo en el aire. No esperaba eso. No sabía qué hacer con eso. «Intento serlo». Ella finalmente respondió. «No es fácil criar hijos sola». «No, no lo es». Más silencio. «Entonces, buenas noches». «Buenas noches». Isabel se acostó en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad. Algo había cambiado ese día. Una grieta en el muro de hielo que existía entre ella y don Francisco. Pequeña, casi imperceptible. Pero allí, del otro lado del biombo, don Francisco también permanecía despierto pensando en lo mismo. Por primera vez, desde que Isabel había llegado, se permitió considerar que quizás, solo quizás, ella realmente se quedaría. Y por primera vez, eso no lo asustaba tanto como antes. Una semana después del incidente con Clara, Isabel tomó una decisión. No podía seguir reaccionando al caos. Necesitaba crear orden, estructura, rutina, no por su bien, sino por la cordura de todos en la casa. La mañana de un lunes, reunió a los 8 niños en el comedor antes del desayuno. Don Francisco estaba presente, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados observando con curiosidad escéptica. «A partir de hoy», Isabel anunció, «esta casa tendrá reglas claras, no para torturar a nadie,
sino para que podamos vivir juntos sin matarnos. Juan resopló. Más reglas. Sí, más reglas y consecuencias claras para quien no las siga. Isabel desenrolló un papel donde había escrito todo meticulosamente. Primera regla. Desayuno a las 7 de la mañana, almuerzo al mediodía, cena a las 6 de la tarde. Quien no aparezca a tiempo, no come. Eso es cruel, protestó Beatriz. Eso es la vida real. En la hacienda los trabajadores comen en horarios fijos. Ustedes no son diferentes. Isabel continuó. Segunda regla. Cada uno tendrá tareas diarias apropiadas a su edad, no negociables. Nosotros ya ayudamos a mi padre. José dijo, y mis hijas me ayudaban en la ciudad. Ahora trabajarán juntos. Juan y José, ustedes cuidarán los caballos y ayudarán a su padre en los cañaverales. Clara, tú me ayudarás en la cocina y enseñarás a tus hermanas. Pedro, tú alimentarás las gallinas y cosecharás los frutos. Beatriz y Sofía, ustedes cuidarán la huerta. Ana ayudará a poner la mesa. Y Miguel, bueno, Miguel se mantendrá alejado de problemas. ¿Y Gabriel? Clara preguntó confundida. No hay ningún Gabriel aquí. Isabel percibió el error. Estaba tan acostumbrada a decir los nombres de sus propios hijos que se había confundido. Disculpa, quise decir Pedro. Don Francisco notó el desliz, pero no comentó. Tercera regla. Isabel prosiguió. Escuela 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde. Todos ustedes. ¿Escuela? Juan se burló. Nosotros no necesitamos escuela. Vamos a trabajar en la hacienda. Ustedes necesitan saber leer, escribir y hacer cuentas, especialmente si un día van a administrar esta propiedad. ¿Quién va a enseñar? Clara desafió. No hay maestro aquí. Yo les enseñaré. Silencio, sorpresa. Hasta don Francisco pareció tomado por sorpresa. ¿Usted sabe enseñar? Preguntó Beatriz escéptica. Fui educada por institutrices. Sé latín, francés, matemáticas y literatura. Puedo enseñarles lo básico a ustedes. Mi padre no va a dejar, Juan dijo, mirando a don Francisco. Todos los ojos se giraron hacia él. Don Francisco descruzó los brazos, claramente incómodo con la atención. Si ella quiere enseñar, puede enseñar. Padre Su Juan, apenas sabes escribir tu nombre completo. José confunde números. Pedro no lee nada más allá de palabras simples. Quizás un poco de educación no haga daño. Fue un apoyo inesperado. Isabel sintió una punzada de gratitud. Cuarta regla. Ella continuó rápidamente. Baño 2 veces por semana, domingos y miércoles. No negociable. Gemidos colectivos. Quinta regla. Misa los domingos. Toda la familia junta. Quieran o no, apareceremos como una familia unida. La gente ya chismorrea lo suficiente sobre nosotros. Don Francisco se apartó de la pared. ¿Algo más, generala? Hubo el más ligero rastro de humor en su voz. Isabel casi sonrió. Sexta y última regla. Compórtense en la mesa, sin peleas, sin comida tirada, sin gritos. Esto no es una posilga. ¿Puedo hacer una sugerencia? Don Francisco dijo. Claro. Séptima regla. Respeto. Todos ustedes respetan a Isabel como señora de esta casa y ella los respeta como individuos. Las ofensas mutuas tendrán consecuencias. Isabel asintió en aprobación. Acepto. Ahora, don Francisco batió palmas. Todos a sus tareas. El día no va a esperar. Los niños se dispersaron, algunos refunfuñando, otros silenciosamente conformados. Solo Clara permaneció mirando a su madre con algo cercano a la admiración. ¿Crees que va a funcionar?, preguntó bajito. No lo sé, Isabel admitió, pero vale la pena intentarlo. Y funcionó. No perfectamente, no sin resistencia, pero funcionó. Los primeros días fueron difíciles. Juan probó la regla del horario de comidas y pasó hambre hasta la cena. José se negó a hacer sus tareas y perdió el privilegio de montar su caballo favorito por una semana. Clara discutió con Pedro sobre quién debía ir a buscar agua del pozo y ambos fueron castigados con tareas extras. Pero lentamente, muy lentamente, la rutina comenzó a establecerse. Los niños aparecían para las comidas a tiempo.
Las tareas eran cumplidas aunque con mala cara. La casa comenzó a estar más organizada, más limpia, más parecida a un hogar. Las clases fueron la mayor sorpresa. Isabel se instaló en la sala con un pizarrón improvisado y libros que encontró en la biblioteca empolvada de don Francisco. Comenzó con lo básico: alfabeto, números, palabras simples. Juan y José fingieron desinterés, pero Isabel notó que prestaban atención. Pedro era el más dedicado, absorbiendo cada palabra como una esponja seca. Clara ya sabía leer bien. Entonces Isabel le dio libros más avanzados. Beatriz luchaba con las letras, pero no se rendía. Sofía y Ana eran demasiado jóvenes para mucho, pero Isabel las mantenía ocupadas con dibujos y juegos educativos. Don Francisco, a veces, pasaba por la sala durante las clases, deteniéndose a observar. Una vez Isabel lo sorprendió sonriendo al ver a Pedro leyendo un pasaje difícil, sin errores. «Es usted una buena maestra», comentó después mientras tomaba un café en la cocina. «Tuve buenas maestras. Aún así requiere paciencia. Está usted transformando esta casa». Isabel miró alrededor de la cocina, ahora limpia y organizada. «Estoy intentando por todos nosotros». «¿Por qué?». La pregunta la tomó desprevenida. «¿Cómo que por qué? Usted podría hacer lo mínimo, cumplir su parte del acuerdo y listo, pero está invirtiendo». «¿Por qué?». Isabel consideró la respuesta. «Porque si voy a estar atrapada aquí, prefiero que sea un lugar donde pueda respirar. Y dudó, porque estos niños merecen algo mejor de lo que tuvieron. Todos ellos, los míos y los suyos». Don Francisco la estudió por un largo momento. «Usted es diferente de las otras. Ya lo he oído antes. No, quiero decir, verdaderamente diferente. Las otras huyeron a la menor señal de dificultad. Usted está aquí construyendo algo. No tengo elección. Todos tenemos elecciones. Usted elige intentar. Elige cuidar». Él se levantó colocando la taza vacía en la tarja. «Eso significa algo». Isabel lo observó salir, el corazón latiéndole un poco más rápido. No era una declaración de amor ni de amistad, pero era reconocimiento, respeto, y por ahora era suficiente. El sol de enero castigaba las tierras calientes sin misericordia. Llevaban 3 semanas sin una gota de lluvia, y los cañaverales comenzaban a mostrar señales de sufrimiento. Las hojas, antes verdes y vigorosas, ahora colgaban amarillentas y secas. Don Francisco pasaba días enteros en los campos, observando el cielo con una esperanza cada vez menor, calculando pérdidas que crecían cada mañana. Isabel veía la preocupación en su rostro durante las cenas silenciosas. Comía mecánicamente, la mente claramente en otro lugar, haciendo cuentas mentales que probablemente no cuadraban. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas y él se frotaba la sien derecha, siempre que creía que nadie lo estaba mirando. Una señal de dolor de cabeza que ella había aprendido a reconocer. «¿Cuánto tiempo más podemos aguantar sin lluvia?», ella preguntó una noche después de que los niños se fueron a la cama. Don Francisco estaba en el porche observando el cielo estrellado, como si pudiera conjurar nubes por la fuerza de voluntad. 2 semanas, quizás 3, después de eso. Él no completó la frase. «Después de eso, ¿qué? Tendré que despedir trabajadores. No tendré cómo pagar los salarios si no hay cosecha». Isabel se sentó en la silla junto a él. «¿Cuántos trabajadores? 20 familias dependen de esta hacienda, si despido a la mitad». Se pasó la mano por el rostro. «Son personas que trabajan aquí por generaciones. Don Chema nació en esta tierra, doña Juana crió a mis hijos. ¿Cómo voy a mirarlos a los ojos y decirles que ya no tengo trabajo? Usted no es responsable de la sequía. Soy responsable de esta propiedad y de las personas que dependen de ella». Don Francisco se levantó inquieto. «Mi abuelo construyó esta hacienda, mi padre la expandió, y yo seré el que deje que todo se arruine». «No se arruinará. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Cómo qué? ¿Va a rezar para que llueva?». La amargura en su voz era nueva. Isabel la entendió. Era la desesperación de un hombre acostumbrado a tener control, viendo todo escaparse entre los dedos. «Tengo algo de dinero guardado», ella dijo tranquilamente.
Don Francisco se detuvo, volteándose hacia ella. ¿Qué? No mucho, pero vendí algunas joyas antes de venir aquí. Guardé el dinero por precaución. Ella dudó. Son unos 500 pesos de plata. Isabel, ese es su dinero. Es nuestro dinero. Estamos casados, ¿recuerda? Usted lo guardó por seguridad en caso de que necesitara huir. La honestidad brutal de las palabras cortó el aire. Isabel no lo negó. Sí, lo guardé en caso de que todo saliera mal, pero miró alrededor, a la casa que lentamente comenzaba a parecer un hogar. No necesito más esa válvula de escape. Entonces, use el dinero para salvar la hacienda. Don Francisco la encaró por un largo momento. No puedo aceptar. ¿Por qué? Porque sería aprovecharme de usted. Ya la forcé a venir aquí, a criar a mis hijos, a vivir esta vida que no eligió. ¿No voy también a tomar su dinero? Usted no está tomando, estoy ofreciendo. La diferencia a Isabel, don Francisco. Ella se levantó, encarándolo directamente. Tengo tanto que perder como usted si este lugar se hunde. Mis hijos viven aquí ahora, comen de esta tierra. Este es nuestro hogar también, quiera usted admitirlo o no. Entonces, deje el orgullo de lado y use el dinero. Él estudió su rostro buscando, ¿qué? Arrepentimiento, resentimiento, pero todo lo que veía era determinación firme. ¿Qué sugiere? Preguntó finalmente. Ganado. Compre ganado con el dinero. Si los cañaverales mueren, todavía tendremos algo para vender. Y el ganado aguanta la sequía mejor que la caña. Don Francisco parpadeó, sorprendido. ¿Cómo sabe eso? Mi padre tenía una hacienda antes de perderlo todo. Yo prestaba atención cuando él hablaba de negocios. La gente lo encontraba extraño, una niña interesada en economía rural. Pero a mí me gustaba. Ella se encogió de hombros. El ganado es una inversión más segura en tiempos de sequía. Puede mover los animales, encontrar pasto, agua. No puede mover cañaverales. ¿Usted entiende de administración rural? Entiendo lo suficiente para saber que necesitamos diversificar. Depender solo de la caña es arriesgarlo todo en una apuesta. Mi padre hizo eso. Perdió todo en una única cosecha mala. Don Francisco volvió a sentarse, esta vez con una expresión pensativa, en lugar de desesperada. Hay una subasta de ganado en Arandas la semana que viene. Podría comprar unas 50 cabezas con ese dinero, quizás más si negocia bien. Entonces vaya, compre el ganado. ¿Y si llueve? Si la caña se recupera y yo he desperdiciado su dinero en ganado. Entonces tendremos caña y ganado. No veo problema en eso. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó los labios de don Francisco. Es usted práctica. Alguien en esta casa necesita hacerlo. Él rió. Fue una risa corta, sorprendida, pero genuina. Isabel percibió que era la primera vez que lo oía reír desde que había llegado. Está bien, dijo. Iré a Arandas, pero mantendré un registro de cada centavo gastado. Y cuando la hacienda vuelva a dar ganancias, usted recibirá su dinero de vuelta con intereses. No es necesario. Es necesario para mí. Don Francisco se levantó, extendiendo la mano. Acuerdo. Isabel miró la mano extendida. Era la primera vez que él la trataba como una compañera de verdad, no solo como la mujer que había aparecido con 5 hijos y se había instalado en su casa. Acuerdo, dijo estrechando su mano. La mano de él era áspera, callosa por el trabajo, fuerte, pero el apretón era gentil, respetuoso. La sostuvo por un momento más de lo necesario, sus ojos en los de ella. Gracias, dijo bajito, por confiar en mí con esto. Gracias por dejarme ayudar. Él soltó su mano lentamente, casi reacio. Partiré al amanecer. Estaré fuera 3 días. Los niños la extrañarán. ¿Y usted? La pregunta la tomó desprevenida. Isabel sintió el calor subir por sus mejillas. Yo sí voy a extrañarlo. Otro pequeño sonrisa. Me alegra saberlo. Él entró en la casa, dejando a Isabel sola en el porche, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo que debería. Don Francisco partió a la mañana siguiente, llevando a don Chema y a otros 2 hombres. Isabel lo vio partir desde la ventana, sosteniendo a Miguel en brazos.
El niño saludó entusiastamente, gritando, «Adiós, papá», sin darse cuenta de que había llamado a don Francisco, «Papá». Isabel lo percibió, y por la forma en que don Francisco se volteó en el caballo sonriendo a Miguel, él también lo percibió. Con don Francisco fuera, la casa parecía extrañamente vacía. Isabel no esperaba extrañarlo, pero echaba de menos su presencia sólida en la cena, el sonido de sus pasos por la casa temprano por la mañana, la forma en que a veces aparecía en la puerta del aula, solo para observar por unos minutos antes de volver al trabajo. Los niños también notaron la ausencia. «¿Cuándo vuelve papá?», Pedro preguntó la segunda noche, empujando los frijoles por el plato, sin entusiasmo. «Mañana o pasado», Isabel respondió. «Él nunca se queda fuera tanto tiempo. Son circunstancias especiales». Juan, sentado del otro lado de la mesa, miró a Isabel con los ojos entrecerrados. «¿Usted lo echó?». «¿Cómo que lo eché? Se fue poco después de que ustedes hablaran. ¿Dijo algo? ¿Hizo algo?». Isabel colocó el tenedor en el plato cuidadosamente. Su padre fue a comprar ganado, una decisión de negocios, nada más. «¿Con qué dinero?», Juan presionó. «La hacienda está mal. Todo el mundo sabe de dónde salió el dinero». Las otras niñas dejaron de comer, atentas a la conversación. Clara observaba a su madre con curiosidad. Beatriz y Sofía intercambiaron miradas preocupadas. «Eso no es asunto suyo», Isabel dijo firmemente. «Claro que sí. Es la propiedad de mi padre. Tengo derecho a saber». «Eres un niño, no necesitas preocuparte por esas cosas. No soy un niño». Juan golpeó la mano en la mesa, haciendo saltar los platos. «Tengo 14 años. Trabajo en esta hacienda tanto como cualquier hombre. Tengo derecho a saber lo que está pasando». «Juan, baja la voz», Isabel ordenó. «No la voy a bajar. Usted llegó aquí, asumió la casa y ahora está tomando decisiones sobre la hacienda. ¿Quién se cree que es?». «Soy la esposa de tu padre y él confía en mí lo suficiente para discutir negocios conmigo. Si eso te incomoda, lo siento, pero no voy a pedirte permiso para ayudar a salvar esta propiedad». «¿Ayudar o controlar? Basta». Clara se levantó, sorprendiendo a todos. «Juan, estás siendo injusto. Mi madre no tiene ninguna obligación de ayudar. Ella podía simplemente dejar que todo se desmoronara, pero está intentando ayudar. Y tú le estás echando en cara». «Nadie te pidió tu opinión», Juan escupió. «Y nadie te pidió la tuya, pero la estás dando de todas formas». Clara cruzó los brazos. «Mi madre tiene defectos, muchos, pero no es controladora. Si ella está ayudando a tu padre, es porque él lo necesita y ella puede. Acéptalo, o trágate tu orgullo solo». Isabel miró a su hija, sorprendida y orgullosa. Clara rara vez la defendía. Ver a la niña hacerlo ahora, especialmente contra uno de los niños más difíciles, significaba algo. Juan abrió la boca para responder, pero José le puso la mano en el brazo a su hermano. «Déjalo», murmuró. «No vale la pena». Juan le quitó el brazo bruscamente, se levantó y salió de la mesa pisando fuerte. José lo siguió más tranquilamente, lanzando una mirada indescifrable a Isabel antes de salir. El resto de la cena transcurrió en silencio tenso. Cuando los niños se fueron a la cama, Clara se quedó para ayudar a Isabel a lavar los trastes. «Gracias», Isabel dijo bajito, «por defenderme». Clara enjuagó un plato antes de responder. «No lo hice por usted, lo hice porque Juan estaba equivocado». «Aún así significa algo». La niña se encogió de hombros, pero un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Usted está intentando con todos nosotros, hasta con los niños irritantes. Eso es más de lo que mucha gente haría». «Tú también estás intentando», Isabel observó. «Vi cómo ayudaste a Pedro con la lectura ayer y cómo jugaste con Ana en el patio. Son mis hermanas, es diferente. Pero no necesitas ser amable con los hijos de don Francisco, y lo estás siendo». Clara se quedó en silencio por un momento. «No son tan malos cuando no están siendo idiotas». Isabel rió. «Alta recomendación. Es lo mejor que puedo hacer». Clara se secó las manos. «Mamá, sí. ¿Usted le quiere? ¿A don Francisco Talavera?». La pregunta le quitó el aire a Isabel. «No sé».
¿Por qué? Porque vi cómo lo miró cuando se fue y cómo se quedó callada desde entonces como si lo extrañara. Isabel no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a su hija sentimientos que ella misma apenas entendía? Es complicado. Ella finalmente dijo, no tiene por qué serlo. A los 12 años todo parece simple. A los 12 años sé reconocer cuando alguien es lo suficientemente buena persona. Clara besó la mejilla de su madre rápidamente. No es un crimen quererlo, ¿sabe? Aunque no haya sido el plan inicial. Y con eso, ella salió, dejando a Isabel sola, con pensamientos que hubiera preferido no tener. Don Francisco regresó en la tarde del tercer día trayendo consigo no 50, sino 65 cabezas de ganado, vacas, bueyes y algunos becerros, todos saludables y fuertes. Los trabajadores de la hacienda ayudaron a conducirlos a los pastos preparados a toda prisa en los últimos días. Conseguí una ganga. Don Francisco le explicó a Isabel mientras observaban el ganado esparcirse por el campo. El vendedor estaba desesperado, cerrando el negocio antes de partir para el sur. ¿Cuánto le quedó del dinero? 2,00 pesos. Lo guardé para emergencias. Él se volvió hacia ella. Tenía usted razón. Esto nos dará seguridad. Aunque perdamos la cosecha de caña, tendremos el ganado. Espero que no necesitemos vender. Yo también, pero es bueno tener opciones. Se quedaron lado a lado observando los animales. Isabel era muy consciente de su proximidad, del calor que emanaba de su cuerpo después de horas bajo el sol. La extrañé. Don Francisco dijo de repente sin mirarla. El corazón de Isabel dio un brinco, sintió. La casa estaba extraña sin usted, sin que yo estuviera en ella. ¿Los niños preguntaron por mí? Preguntaron. Pedro, especialmente. Creo que le preocupa que usted también se vaya. Nunca me iré. Don Francisco finalmente la miró. Esta es mi tierra, mi casa, mi familia. La forma en que dijo mi familia, englobando no solo a sus propios hijos, sino a todos ellos. Isabel sintió algo moverse en su pecho. Don Francisco, coronel Talavera. La voz de don Chema interrumpió. El hombre venía corriendo de la casa grande sosteniendo un sobre. Llegó una carta. El correo la trajo mientras el señor estaba fuera. Don Francisco tomó el sobre, frunciendo el ceño al ver el remitente. Su expresión se cerró inmediatamente, convirtiéndose en una máscara de piedra. ¿Problemas?, Isabel preguntó. Él no respondió, rasgando el sobre bruscamente. Sus ojos recorrieron las líneas escritas e Isabel vio su mandíbula contraerse, los nudillos de sus dedos ponerse blancos de tanto apretar el papel. Isabel, ella quiere ver a los niños. Él dijo, su voz peligrosamente tranquila. El tipo de calma que precede a las tormentas. ¿Quién? Leonor, mi exesposa. Él escupió las palabras como veneno. Después de 2 años, sin una palabra, sin preguntar si los hijos están vivos o muertos, ella quiere visitarlos. Isabel tomó la carta de sus manos leyendo rápidamente. La letra era delicada, femenina, educada. Querido Francisco, sé que no merezco su consideración después de todo lo que pasó, pero le imploro que considere mi pedido como madre. Quiero ver a mis hijos. No busco retomar mi lugar o causar problemas. Solo necesito verlos, saber que están bien. Estaré en el pueblo el próximo domingo. Si lo permite, visitaré la propiedad ese día. Con respeto, Leonor. Ella no tiene derecho, don Francisco dijo, arrebatándole la carta de vuelta. Los abandonó, eligió irse. Ahora quiere volver como si nada hubiera pasado. Ella es su madre, ¿no? La explosión fue súbita y violenta. Don Francisco arrugó la carta en la mano. Madre es quien se queda, quien cuida, quien limpia heridas y seca lágrimas y aguanta noches sin dormir. Leonor no es madre de nadie. Es solo la mujer que los dio a luz y luego los descartó. Isabel nunca lo había visto tan alterado. La rabia emanaba de él en olas casi palpables. ¿Qué va a hacer?, ella preguntó tranquilamente. Nada, la voy a ignorar, como ella ignoró a sus hijos por 2 años, y si viene de todas formas no la dejaré entrar. Francisco, no. Él se volvió hacia ella,
los ojos brillantes. Usted no entiende. Cuando ella se fue, Juan lloró por semanas. José dejó de hablar por 2 meses. Pedro. Su voz falló. Pedro aún se despierta en medio de la noche llorando, preguntando cuándo va a volver mamá. Y ahora ella quiere aparecer, destruir de nuevo lo poco de estabilidad que hemos construido. Quizás ella haya cambiado. La gente no cambia. Ella tomó su decisión. Tiene que vivir con las consecuencias. ¿Y los niños no merecen elegir si quieren verla? Don Francisco la encaró como si ella lo hubiera traicionado. ¿Cómo puede sugerir eso? Porque no soy ciega a las heridas que ella causó, pero tampoco soy ciega al hecho de que son sus hijos. Quizás necesiten un cierre. Quizás necesiten entender por qué se fue. Se fue porque es egoísta, porque se amaba más a sí misma que a sus propios hijos. No hay nada más que entender. Isabel le sujetó el brazo forzándolo a mirarla. Usted está enojado y tiene derecho a estarlo, pero no tome decisiones por los niños basándose en su enojo. Déjelos elegir, son niños. Juan tiene 14 años, José también, son casi hombres. Merecen una voz en esto. Don Francisco se soltó el brazo alejándose. No puedo, no consigo ver a esa mujer. No sin. Él no completó, pero Isabel entendió. No sin que todo el dolor, la rabia y la humillación volvieran como una avalancha. No necesita verla, pero los niños quizás sí. Él se quedó en silencio por un largo momento, de espaldas a ella, los hombros tensos. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca. Hable con ellos, pregúnteles qué quieren, pero si alguno de ellos dice no, eso es definitivo. Ella no se acerca. Entendido. Don Francisco salió sin otra palabra, caminando rápido hacia los establos. Isabel lo observó ir, el corazón pesado. Conocía ese tipo de dolor. Era el dolor de la traición, del abandono, de la confianza hecha añicos, y sabía que no había palabras que la curaran. Esa noche, Isabel reunió a los 3 niños en su cuarto. Juan y José se sentaron en la cama, Pedro en la silla cerca de la ventana. Todos observaban a Isabel con curiosidad mezclada con aprensión. Su madre mandó una carta. Ella dijo sin rodeos. El silencio que siguió fue espeso. Juan palideció. José tragó saliva. Pedro dejó de respirar. ¿Qué quiere ella? Juan finalmente preguntó, la voz cuidadosamente controlada. ¿Verlos el domingo? No. La respuesta fue inmediata y violenta. No la voy a ver, Juan. No. Se levantó, los puños cerrados. Ella no tiene derecho de aparecer después de todo este tiempo y exigir vernos. Ella eligió irse. Ahora tiene que mantenerse lejos. José permaneció callado, los ojos fijos en sus propias manos. Pedro comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas rodando sin sonido. Isabel se arrodilló frente a Pedro. ¿Qué quieres, querido? Quiero a mi madre. Él sollozó. Quiero que vuelva. Quiero que sea como antes. No puede ser como antes, Juan dijo duramente. Ella destruyó eso, destruyó todo. Pero es nuestra madre, Pedro gritó. ¿Cómo puedes no querer verla? Porque ella no nos quiso. ¿No te das cuenta? Se fue porque no nos amaba lo suficiente para quedarse. ¿No es verdad? Sí lo es. Papá lo dijo. Su padre estaba herido. Isabel interrumpió. Y el dolor hace que las personas digan cosas que quizás no sean completamente ciertas. ¿Entonces usted cree que él está equivocado? Juan la desafió. Creo que la situación es complicada. Creo que los adultos cometen errores. Creo que su madre cometió un error terrible al irse. Pero también creo que ustedes merecen decidir por sí mismos si quieren o no verla. ¿Y si la vemos y ella se va de nuevo? José preguntó bajito, hablando por primera vez. Era la pregunta central. Isabel lo percibió. El miedo no era verla. El miedo era perderla de nuevo. Entonces dolerá, Isabel dijo honestamente. Dolerá mucho, pero al menos ustedes lo habrán intentado. Tendrán un cierre. ¿Y si decimos no? Juan preguntó. Entonces ella no viene. Su padre dejó claro, la decisión es suya. Los 3 niños intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa ocurrió entre ellos, especialmente entre los mellizos.
Quiero verla, Pedro dijo firme, secándose las lágrimas. Necesito saber por qué se fue. Necesito preguntar. José asintió. Yo también. Todos miraron a Juan. El niño mayor permaneció rígido, la mandíbula apretada, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Juan, Isabel llamó suavemente. La veré. No porque, pero porque ellos quieren. Él señaló a sus hermanos. Y no voy a dejarlos solos con ella. Isabel asintió. Entonces el domingo yo estaré aquí, si me necesitan. Gracias, José, dijo bajito. Ella los dejó cerrando la puerta suavemente tras de sí. En el pasillo encontró a don Francisco recostado en la pared, claramente escuchando todo. Ellos van a verla, ella dijo. Él asintió, el dolor evidente en su rostro. Lo sé, Francisco. No diga que todo va a estar bien, porque no lo estará. Será un desastre. Ella los va a lastimar de nuevo, y yo tendré que juntar los añicos otra vez. Isabel tocó su rostro, forzándolo a mirarla. Entonces juntaremos los añicos juntos. Usted ya no está solo en esto. Él cubrió su mano con la suya, cerrando los ojos. ¿Cómo hace usted eso? ¿Qué? Ser tan fuerte cuando todo se está desmoronando. No soy fuerte. Solo aprendí que desmoronarse no resuelve nada. Entonces sigo adelante. Don Francisco abrió los ojos, y lo que Isabel vio en ellos la hizo dejar de respirar. No era solo gratitud o respeto, era algo más profundo, más peligroso. Isabel, yo. Un grito proveniente del cuarto de las niñas interrumpió el momento. Los dos corrieron encontrando a Sofía en pánico, señalando la cuna donde estaba Miguel. El niño estaba ardiendo en fiebre. Miguel estaba rojo y caliente como una brasa. Isabel lo tomó en brazos, el corazón disparado en pánico. El niño gemía, los ojos semicerrados, la respiración rápida y superficial. «Agua fría», Isabel ordenó. «Clara, trae paños limpios. Beatriz, agua del pozo. Rápido». Don Francisco ya estaba a su lado. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «No sé. Sofía, ¿cuándo lo viste por última vez?» La niña ya asustada balbuceó antes de la cena. «Eso fue hace 3 horas». Isabel le puso la mano en la frente a Miguel. Estaba hirviendo. «Francisco, necesitamos a doña Benita ahora». Él ya se estaba moviendo. «Voy a buscarla». En los minutos siguientes, que parecieron horas, Isabel trabajó frenéticamente. Desvistió a Miguel hasta el pañal. Lo cubrió con paños mojados en agua fría. Intentó hacerlo beber pequeños sorbos. El niño lloriqueaba, rechazando todo, girando la cabeza. Las otras niñas se reunieron en la puerta, observando con ojos desorbitados. Pedro lloraba bajito. Ana se escondía detrás de Clara. Juan y José se mantenían rígidos, claramente sin saber qué hacer. «¿Se va a poner bien?», Beatriz preguntó, la voz temblorosa. «Sí», Isabel dijo con una convicción que no sentía. «Se va a poner bien». Pero mientras sostenía a su hijo pequeño que gemía de fiebre, Isabel rezaba como no rezaba en años. «Por favor, Dios, por favor, ya he perdido tanto. No te lleves a mi hijo también, por favor». Doña Benita llegó media hora después, traída por don Francisco, que había cabalgado como un demonio. La vieja partera examinó a Miguel con manos experimentadas, sintiendo su pulso, mirando sus ojos, escuchando su respiración. «Es fiebre alta», dijo finalmente. «Puede ser muchas cosas, pero necesito bajar la temperatura primero, o corre peligro». «¿Qué necesitamos haceros?», don Francisco preguntó. «Baños fríos cada hora, té de hierbas para hacerlo sudar y oraciones, muchas oraciones». Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Isabel. Ella y don Francisco se turnaban, dando baños tibios a Miguel, envolviéndolo en paños húmedos, intentando hacer que el niño bebiera el té amargo que doña Benita preparó. Los niños fueron mandados a la cama, pero ninguno durmió. Isabel los oía moverse inquietos en sus cuartos, susurrando preocupaciones. Alrededor de la medianoche, Miguel entró en convulsión. Su pequeño cuerpo se puso rígido, los ojos se le voltearon y comenzó a temblar violentamente. Isabel gritó. Don Francisco sujetó al niño con firmeza mientras doña Benita lo volteaba de lado.
Es común en fiebres muy altas. La partera explicó con una calma que debió haberle llevado años desarrollar. Pasará. Manténgalo de lado para que no se ahogue. La convulsión duró menos de un minuto, pero para Isabel fue una eternidad. Cuando finalmente pasó, Miguel quedó flácido e inconsciente. Isabel lo sostuvo contra el pecho, meciéndolo y llorando. «Se va a morir», ella sollozó. «Mi bebé se va a morir. No se va a morir». Don Francisco dijo firme, arrodillándose a su lado. «No lo vamos a dejar. No puedo perderlo, no puedo. Es todo lo que me queda de mi marido. La única cosa buena que vino de ese matrimonio. No puedo». Don Francisco la abrazó a ella y a Miguel juntos. «No lo va a perder. Es fuerte. Va a superar esto». «¿Cómo lo sabe?» «Porque tiene a usted como madre y usted no se rinde nunca». «Lo he visto». «Entonces, él tampoco se rendirá». Isabel enterró su rostro en el hombro de don Francisco, dejándose absorber su fuerza. Por primera vez desde que había llegado a aquella casa, se permitió ser débil, ser vulnerable, ser solo una madre aterrorizada por la posibilidad de perder a su hijo. Don Francisco la sostuvo firme, una mano en su espalda, otra acariciando suavemente los cabellos de Miguel. «Lo vamos a salvar», murmuró, juntos, y se quedaron así los tres abrazados, mientras doña Benita preparaba más té y la noche avanzaba lenta y aterradora. Alrededor de las 3 de la mañana, la fiebre finalmente comenzó a bajar. Miguel abrió los ojos, aún vidriosos, pero conscientes, y murmuró: «Mamá». Con voz débil, Isabel lloró de alivio, besando el rostro caliente de su hijo repetidamente. «Estoy aquí, mi amor». «Mamá está aquí». «Sed». Él gimió. «Agua, Clara, trae agua». La niña, que estaba despierta en la puerta observando, corrió a buscarla. Cuando volvió, ella también estaba llorando. Miguel bebió pequeños sorbos, luego cerró los ojos nuevamente, pero esta vez su sueño era natural, no el sopor peligroso de antes. Su respiración era más regular, la temperatura bajando gradualmente a niveles menos alarmantes. Lo peor pasó, doña Benita anunció, tocando la frente de Miguel. «La fiebre está cediendo, se va a recuperar». Don Francisco tomó la mano de Isabel, apretándola firme. Ella la apretó de vuelta, sin fuerzas para palabras. Doña Benita dio instrucciones finales. Continuar con los baños, si la fiebre regresaba, dar té de manzanilla, dejarlo descansar, y partió prometiendo volver por la mañana para verificar. Cuando finalmente se quedaron solos, Isabel aún sostenía a Miguel en brazos, meciéndolo gentilmente, aunque el niño dormía. Don Francisco se sentó a su lado en la cama, exhausto. «Gracias, a Isabel», susurró. «¿Por qué?» «Por quedarse, por ayudar, por no dejarme sola con esto». «Isabel». Don Francisco volteó su rostro hacia él. «Usted nunca está sola, no más». Y entonces, sin pensar, sin planear, él la besó. Fue un beso suave, casto, solo un roce de labios, pero llevaba todo el miedo de la noche, todo el alivio de la supervivencia, toda la conexión que habían construido en las últimas semanas. Cuando se separaron, Isabel estaba sin palabras. Don Francisco tocó su rostro suavemente. «Duerma un poco», él dijo. «Yo me quedaré despierto observando a Miguel. Si hay algún cambio, la despierto». «Francisco, mañana». «Hablaremos mañana. Por ahora, descanse». Ella quería protestar, quería preguntar qué significaba aquel beso, a dónde iban, pero la extenuación pesaba mucho. Entonces, simplemente asintió, acostándose en la cama con Miguel en brazos. Don Francisco sacó una silla, sentándose al lado de la cama, y allí permaneció el resto de la noche, observando a Isabel y Miguel dormir, protegiéndolos, a su familia, porque era eso lo que eran ahora. Don Francisco percibió en algún momento, sin que él notara exactamente, cuando aquellas 8 niños y aquella mujer fuerte y terca se habían convertido en su familia. Y él haría cualquier cosa para protegerlos. Miguel despertó a la mañana siguiente, débil, pero consciente. La fiebre se había ido casi por completo, dejando solo cansancio.
Isabel apenas se apartó de su lado todo el día, alimentándolo con caldo de pollo fino, cantando canciones de cuna, verificando obsesivamente su temperatura. Don Francisco hizo sus tareas en la hacienda, pero volvía a la casa cada hora para verificar. Cada vez que entraba en el cuarto y veía a Miguel mejorando, algo en su pecho se calentaba. Los niños se turnaban para visitarlo. Juan trajo su juguete favorito, un caballito de madera tallado por su abuelo, y se lo ofreció a Miguel. Clara leyó historias. Beatriz y Sofía hicieron dibujos. Pedro se sentó en la cama, simplemente haciendo compañía silenciosa. ¿Por qué todo el mundo está siendo amable? Miguel preguntó confundido. «Porque te queremos, tontito». Sofía respondió como si fuera obvio.